perfección, que no hubiera toda aquella esclavitud. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, lo que se trató de buscar fue de que hubiera una sola unión, que no hubieran esclavos, de que no hubiera gente sometida a algún imperio, a algún reinado, sino que él siempre iba buscando la unión, y lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si estamos conformando una iglesia, somos una iglesia, tenemos que hacer unión, no discriminar a alguien tal vez por su color, tal vez porque su estudio. No, hermanos, para Dios todos somos iguales. Lo que Él quiere es siempre la unión, y lo que es lo que tenemos que buscar. Ya entrando el tema, hermanos, quiero dar una pequeña introducción a lo que hace referente el tema, que es la iglesia frente a la apologética. Dice que en momentos antes de la dolorosa pasión, antes de llegar al otro lado del torrento Cedro, Juan 18:1, donde Jesús sería apresado, pronunció las palabras que acabamos de leer. ¿Por qué elegiría el Señor este momento? Sencillamente porque la división entre los cristianos es un dolor tan grande para el cuerpo de Cristo como la pasión que sufrió. Bueno, como acabamos de leer, dice de que la pasión que Jesús vivió es lo que cada vez que nosotros hacemos una división entre aquel hermano, cada vez que nace una secta más, es una división que se hace. Esa pasión que Jesús vivió y todo, nosotros la estamos haciendo aún más grande porque es más doloroso. Es más doloroso. Bueno, si yo fuera Dios, siento de que ver yo aquella imagen de que aquellas personas que yo creé, verlo cómo estaban dividiendo, sería un dolor para mí, porque yo los creé con el sentido de que siempre vivieran unidos, que si uno tenía los demás, y si uno sufrían todos. Lo que hace referente es de que tenemos que estar siempre unidos en la unidad. Como dije, si uno sufren todos, y si uno está bien, todos tienen que estar bien. Dice de que deberíamos de permanecer, que cada latigazo que recibió en su espalda es la excisión de una parte de su cuerpo, la creación de una nueva secta o un grupo religioso. Cada golpe que le dieron es como si un católico abandonara su propia fe. Por este motivo y no por el otro, Él sí cumplirá. Sin embargo, para que esto pase, es necesario que nosotros colaboremos. Es por todo esto por lo que un católico debe saber y conocer su fe. Cuando más mejor, de forma pueda seguir su guía, enseñar, exhortar a otros que no sean tan dotos, con el fin de que ninguno se desvíe del camino verdadero, que es Jesucristo. Para ello el católico debe poseer una serie de medios que no sean tan dotos, con el fin de que ninguno termine con el conocimiento de aquella sabiduría que Dios les dio. De nada te sirve saber mucho si no sabes cómo enseñarlo, cómo predicarlo. Es por eso que es necesario conocer los tres medios de diálogo, medios de defensa y exposición de la sana doctrina. Pues bien, estos medios se clasifican en tres grupos. Acá el hermano Isaac les explicará cuáles son los grupos y a qué hace referencia, a qué consiste y todo eso. Bueno, queridos hermanos, el primer grupo es la apologética o defensa de la fe. El segundo es ecumenismo, y ya el tercer punto es diálogo interreligioso. Bueno, trataremos en este tema de dar a conocer a los oyentes que los están sintonizando por la radio una noción básica sobre cada uno de ellos, de forma que le ayuden a comprender su importancia, así como la enseñanza de la iglesia sobre ellos. La apologética en la escritura. Tenemos que ver cómo la apologética hace bastante énfasis en la escritura. La apologética no nació solo porque, digamos, un sacerdote, un papa dijo voy a hacer esto y que de aquí nace la apologética. No, tenemos que ver cómo la apologética
influye en la Sagrada Escritura, cómo aparece en la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3:15, donde dice: por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida la razón de la esperanza que ustedes tienen. El hermano Isaac los ayudará a discernir un poco la Escritura. Es que así es, mi querido hermano. La apologética más que todo se basa en defender, y realmente la esencia de la apologética, mi querido hermano Wilber, es la de discutir con otras personas sobre nuestra fe, en cuestiones de defensa. Ya lo decía el apóstol Pedro en la primera carta, a capítulo 3, versículo 15. Dice de que estar siempre dispuestos a defenderse. Tristemente, ¿verdad? Nosotros, somos marginados, somos, discriminados, porque basta, mis queridos hermanos, decir que somos católicos para que somos unas manzanas podridas, tristemente. Y la cuestión de la apologética, esa es de defender, de hacer ver los errores. Porque la apologética, muchos dicen, lo repetía que el primer programa, mi querido hermano, muchos dicen, la apologética es de entrar en contienda, de discutir, de llegar incluso a los golpes. No, la apologética es de defender con esperanza, con una firme esperanza. ¿En quién? En Jesucristo. En la fuerza que viene de lo alto, porque Él dice, yo pondré palabras, dice, no serán ustedes. Así es, mi querido hermano, Dios, el Espíritu Santo, pone palabras en aquellos que defienden. Muchos, han habido santos o hombres valientes que han muerto por predicar y por anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ya les leía lo que fue el primer hombre apologético dentro de nuestra Santa Iglesia. Él murió martirizado. A él le proponían grandes cosas. A nosotros no, a nosotros ya no nos dicen que nos van a dar dinero. A nosotros solamente nos señalan. ¿Qué es lo primero que le dicen a un católico? Ese es idólatra. Ese se confiesa con un hombre. Ese, cuántas cosas. Si nosotros indagamos a cabalidad, mi querido hermano, la palabra de Dios nos va a decir que el sacerdote lo debemos de tener por santo, mientras que la herejía, los grupos sectarios dicen que el sacerdote es un hombre cualquiera. Mas sin embargo, la palabra de Dios no miente. ¿Y quién es el que miente en este caso, mi querido hermano Wilber? ¿Acaso la palabra de Dios o aquello que se ha salido por cuestiones, como dicen muchos, el Espíritu Santo me dijo? Claro, aquello no ha sido por cuenta, del Espíritu Santo, porque Él revela y reconoce lo verdadero que hay dentro de nuestra iglesia. Mas sin embargo, los grupos sectarios vienen diciendo lo contrario. Porque es gracioso escuchar cuando dicen que una imagen es un ídolo, mas sin embargo no es así. Y nosotros estamos llamados a defender. Porque si vamos a ir descubriendo poco a poco, mi querido hermano, que no te vaya a asustar ni te vaya a dar temor cuando muchas veces dicen que la iglesia católica es la ramera. Sí, dicen. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero a mí no me hablan muchas veces. Dice un proverbio: al necio no le gusta reflexionar lo que dice, porque le gusta dar a conocer a gritos sus estupideces. Pero para eso, mi querido hermano, hay que defender y hay que formarnos, hay que escuchar. Hay que escuchar. ¿Por qué digo esto? Siempre digo yo, hay que escuchar porque así uno aprende. Porque solo el que no escucha es el que no aprende. Y solo aquel que no estudia es el que no se edifica. Nosotros estamos llamados siempre, como es la primera carta de Pedro, a defender. Claro, ¿verdad? Que si ya llega alguien y me busca a los pescozones, ya eso no viene de Dios. Porque ya ahí ya viene de cosas que no es del Espíritu Santo. Pero a eso estamos llamados, mi querido hermano. Como nos dice también, ¿verdad? Como cuando Pablo comenzó el Evangelio, ¿verdad? Dice que él Hechos 22:1 dice: hermanos y padres,
les dijo: escuchen lo que hoy les voy a decir en mi defensa. En ese momento no eran las palabras de Pablo no era Pablo el que estaba hablando, sino que estaba cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo: no serán ustedes los que hablarán, sino que será el Espíritu del Padre quien hablará a través de ustedes. O sea, el apóstol Pablo era un hombre que también defendía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos dicen: pero del mismo Dios hablan. ¿Acaso será el mismo Dios, hermano Wilber? ¿Cuántos dioses hay? Bueno, como el hermano Isaac dice, hay un solo Dios y tenemos que saber discernir qué espíritu tienen ellos, porque lo que hacen referencia es de que dicen de que ellos son los que tienen la única iglesia, ellos son los que hacen las cosas correctas y nosotros los tienen por lo más votados, como dice el hermano Isaac. Pero tenemos que defender aquello de que nuestro Padre Celestial los ha dejado, y por eso hacemos énfasis de que como en la Sagrada Escritura aparece la apologética, cómo hace referencia, y desde ahí tenemos que nosotros defender lo que Él los ha dejado. No es de ir a pelear, sino que es de explicar más a fondo del por qué aquello, de por qué nosotros seguimos tal cosa. Es estudiar más. No, imagínense cómo son las cosas. Nosotros que estamos dentro de la Iglesia Católica los vamos y como si nada, y aquellos grandes científicos, aquellos que son estudiados y todo, ellos se convierten en la Iglesia Católica por medio de estudio. Todo necesita sacrificio, así de que tenemos que estudiar y saber interpretar lo que la Biblia dice, y no irlo solo porque hay un hermano dice que nosotros dáramos imágenes, de que estamos haciendo culto a algo, cosas así. Tenemos que estudiar y defender nuestra fe, tenemos que entrar a un punto más a fondo. Y hay un solo Dios y tenemos que saber el espíritu, cuál es el que está actuando, cuál es el que lo está llevando al camino correcto y todo. Porque Dios dijo de que los lobos se disfrazarán de ovejas para quererlos confundir, para quererlos comer. Y ahí nosotros tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar buzos, como se dice, para saber entender aquello. Muchos hermanos lo llegan a predicar a la casa, pero predican a su manera, predican lo que les conviene. ¿Cómo ellos no hacen? Si ellos dicen de que cumplen la palabra de Dios, ¿por qué no hacen aquello que dicen de que si tu mano es en causa de pecado, córtatela? Yo no creo de que ellos directamente ya sean santos, pero lo que hacen es agarran las citas bíblicas, las que les convienen, y las hacen a su manera. Y en cambio de que si nosotros queremos actuar, si queremos hacer lo que dice la Biblia, lo que los dejó nuestro Padre Celestial a un punto correcto, siento de que no estaríamos bien, porque la Biblia, toda la enseñanza que ha dejado es un poco no difícil, sino que para someterse a ella hay que tener una gran perseverancia y hacer las cosas a pie, como se dice. Pero allí es donde vienen los hermanos separados y los comienzan a meter cizaña, como se dice, de que ellos los critican porque hacemos tal cosa o lo hacemos mal o cosas así. Lo que hacen es de que ellos sacan las frases bonitas de la Sagrada Escritura y ahí los tratan de confundir. Bueno, viendo otra cita más, dije Filipenses capítulo 1 versículo 7: y es justo que tengan estos sentimientos hacia todos ustedes, porque yo lo llevo en mi corazón, ya que ustedes, sean cuando estoy prisionero, sean cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Aquí podemos, si nosotros tenemos la fe, si sabemos interpretar esta Sagrada Escritura, vemos cómo nos habla de la defensa de nuestra fe, vemos cómo dice que tenemos que saber aquella confirmación del Evangelio. Aprovechando el momento, nosotros debemos de siempre estar activos para seguir adelante como unos buenos cristianos católicos. Porque, digamos, los apóstoles fueron personas que dieron ejemplo. Nosotros, ejemplo de la perfección como los apóstoles,
allá, ¿verdad? Cada quien. Pero más sin embargo nosotros estamos llamados a defender. Porque la apologética, ya no me canso de repetirlo, es